¿Por qué no soy feliz? Un desvío del camino, por la doctora Wanda E. Bonet Gascot. Capítulo 1. Identificar. Objetivos. Aceptar la emoción o sentimiento negativo como una señal positiva. 2. Identificar la razón de la emoción o sentimiento negativo. 3. Asumir responsabilidad de la emoción o sentimiento negativo. 4. Reconocer que existen opciones aunque las desconocemos. Paso 1. Identificar. En el relato incluido en el prefacio de este libro, los dos discípulos estaban desanimados cuando Jesús se le acercó y les preguntó: ¿de qué van discutiendo por el camino? Esa pregunta tenía el propósito de que ellos mismos reconocieran que estaban desanimados e identificaran la causa de su desánimo. Desanimados se define como falta de energía para continuar. También se puede describir como abatido, desalentado, deprimido, enojado, desilusionado, vacío, desfallecido, intimidado, atemorizado, y se puede asociar a enfermedades psicosomáticas, o sea, enfermedades físicas que se originan mentalmente de emociones o sentimientos negativos. El primer paso del método de coaching presentado en este libro incluye reconocer que no nos sentimos felices con relación a un evento o área en nuestras vidas. En el relato, Jesús sabía que ellos estaban desanimados y se les acerca. En nuestro caso, es importante que nosotros nos percatemos que es nuestra decisión sentirnos desanimados. Solo aceptando que el desánimo es nuestra decisión, podemos reconocer que existen otras opciones. Cuando Jesús se acerca a los discípulos, utiliza preguntas para generar la conversación que facilita que los discípulos descubran y revelen la causa de su desánimo. Los discípulos comenzaron a expresar sus sentimientos hasta que dijeron: nosotros pensábamos que Él sería el que debía libertar a Israel. El reconocer nuestras expectativas, o sea, que pensábamos, creíamos o queríamos algo en específico y sucedió algo diferente, es esencial en este primer paso. El desánimo se puede describir como una emoción o sentimiento negativo porque no se cumplieron nuestras expectativas y es la opción que escogimos para manejar la situación. Presentemos varios ejemplos para facilitar el entendimiento de este punto. Ejemplo número 1. Luis y Pedro son amigos. Pedro le pidió prestado dinero a Luis. Luis decidió prestarle el dinero a Pedro. Luis esperaba que Pedro le pagara el dinero en 2 semanas, pero Pedro no le pagó. Como resultado, Luis se enojó. En el momento que Luis asumió la responsabilidad de su enojo diciendo: yo decidí enojarme porque pensaba que Luis me pagaría el dinero que le presté y no me pagó. Pudo ver que existían otras opciones para manejar la situación. Ejemplo número 2. Ana y José llevan 2 años de novios. Ana le cuenta a sus padres que está embarazada. El papá de Ana se siente desilusionado con respecto a Ana. ¿Por qué está el papá de Ana desilusionado? El papá de Ana decidió estar desilusionado. Solo cuando el papá de Ana asumió la responsabilidad de su desilusión diciendo: es mi decisión sentirme desilusionado porque me hubiese gustado que mi hija se casara
antes de quedar embarazada, que pudo reconocer que existían otras opciones. Ejemplo número 3. Marta y Eduardo llevaban 30 años de casado cuando Eduardo le pidió el divorcio a Marta. Ella está sufriendo de una profunda depresión. ¿Por qué Marta está deprimida? Marta no conocía otra manera para manejar la situación. Marta explica su depresión diciendo: estoy en depresión porque Eduardo me pidió el divorcio después de 30 años de casados e intentaba transferir la responsabilidad de su depresión a Eduardo. Solo cuando Marta asumió la responsabilidad de su depresión diciendo: yo decido estar deprimida porque yo esperaba que mi matrimonio fuese para toda la vida, pudo reconocer que tenía opciones para manejar la situación. Ejemplo número 4. Josefina tiene 27 años y fue diagnosticada con cáncer del seno. Josefina se siente triste por la noticia. ¿Por qué Josefina se siente triste? Josefina entendía que no había otra opción que decir: me siento triste porque tengo cáncer. Cuando Josefina asumió la responsabilidad de su tristeza diciendo: yo decido estar triste porque jamás pensé que yo podía padecer de cáncer, pudo darse cuenta que era su decisión estar triste y reconoció que debía existir otra opción que ella en ese momento desconocía. Ejemplo número 5. Enrique es dueño de una mueblería. Enrique tuvo que cerrar su negocio debido a la situación económica. Enrique está desilusionado. ¿Por qué? ¿Por qué Enrique está desilusionado? Enrique no conocía otra opción para manejar la situación. Solo cuando Enrique asumió la responsabilidad de su disolución diciendo: yo decidí sentirme desilusionado porque esperaba que mi negocio resistiera a la situación económica del país. Pudo reconocer que existen otras opciones y que si su desilusión no mejoraba su situación en lo absoluto. Asumir la responsabilidad por nuestras emociones o sentimientos negativos es importante porque nos permite desarrollar conciencia de nuestros actos. Es solo en ese momento que podemos comprender que utilizamos estas emociones como mecanismo de defensa porque entendemos que no existen otras opciones. Podemos estar días, meses o años utilizando mecanismos de defensa hasta que asumamos la responsabilidad de nuestro desánimo. Reconozcamos que el desánimo es nuestra decisión y decidamos buscar una mejor opción para manejar la situación. O sea, educarnos para transformar el desánimo en esperanza. Al igual que los personajes de las historias anteriores, en un momento dado de mi vida yo me sentí desanimada. Yo sentía un vacío muy grande a nivel profesional. Yo soy químico de profesión con una maestría en administración de empresas. La bioquímica es una de mis grandes pasiones. Ciertamente, poder tener una idea del funcionamiento del cuerpo humano es fascinante. Recién graduada, comencé a trabajar en el departamento de control de calidad de una industria farmacéutica. Yo creía que ese trabajo me iba a permitir disfrutar de un estilo de vida saludable. Por el contrario, el cumplimiento de las responsabilidades de mi trabajo era muy demandante y estresante. El estrés de mi trabajo llegó a afectar mi salud física, mental y espiritual. Por años me sentí desanimada con mi trabajo porque entendía que no tenía otra opción. Irónicamente, utilizaba el desánimo como mecanismo de defensa. No fue hasta que desarrollé conciencia sobre mi desánimo diciendo: es mi decisión sentirme desanimada, que pude conocer que existían opciones para combinar mi pasión por la bioquímica y un estilo de vida saludable. A mí me tomó años completar el primer paso presentado en este libro: identificar.
Durante ese tiempo yo identifiqué que estaba desanimada por mis expectativas con relación a mi trabajo y la preocupación por la opinión de los demás. En el relato de Maús, el proceso es mucho más corto. Jesús, en una tarde, utilizando las preguntas adecuadas, le facilita el proceso a los discípulos. En una relación de coaching, el coach facilitará este paso mediante el uso de preguntas directas y efectivas. Este primer paso se enfoca en que el cliente exprese sus emociones y sentimientos de una forma abierta en un ambiente seguro y confidencial, con el propósito de lograr que el cliente asuma la responsabilidad de sus emociones o sentimientos y descubra que tiene opciones para manejar su situación. Te invito a completar los siguientes ejercicios de práctica relacionados a este primer capítulo del libro ¿Por qué no soy feliz? Este es el libro que estamos estudiando en el primer mes, enero 2024, en el 2024 DLW Book Journey. Respira profundo varias veces y contesta las siguientes preguntas. 1. Identifica claramente tu emoción o sentimiento negativo diciendo, yo me siento y rellena. ¿Cómo te sientes? 2. Asume responsabilidad de tu emoción o sentimiento negativo diciendo, yo decido sentirme porque creía, pensaba o esperaba que. ¿Cómo te sientes? ¿Y por qué te sientes así? ¿Cuáles eran esas expectativas y con relación a qué? 3. Reconoce que tienes opciones para manejar la situación diciendo, yo reconozco que existen mejores opciones que sentirme aunque las desconozco. Repite nuevamente, yo reconozco que existen mejores opciones que sentirme aunque las desconozco. 4. Declara, yo decido transformar mi en esperanza. Yo decido transformar mi frustración en esperanza. Yo decido transformar mis miedos en esperanza. Yo decido transformar mis culpas en esperanza. Yo decido transformar mi inseguridad en esperanza. Yo decido transformar mi tristeza en esperanza. Yo decido transformar mis dudas en esperanza. Yo decido transformar mis apegos en esperanza. Decide transformar esa emoción o sentimiento negativo en esperanza. Y al completar este primer capítulo del libro ¿Por qué no soy feliz?, que estamos estudiando en el mes de enero 2024 en nuestro programa 2024 DLW Book Journey, decide consciente, voluntariamente transformar esa emoción negativa, ese sentimiento negativo, esa emoción de baja frecuencia en esperanza y comienza hoy a vibrar a una frecuencia mucho más alta que te permita llegar al próximo capítulo, el capítulo 2, que se trata de educarnos. Te habló Dr. W y para mí es un placer acompañarte en este 2024 extraordinario, repleto de infinitas bendiciones. Te esperamos en el programa DLW Book Journey. Visita nuestra página web www.drwinstitute.online y si todavía no te has registrado, estás a tiempo de vivir esta experiencia única juntos con nosotros para un 2024 extraordinario.